Hay momentos en la vida que parecen casuales, pero que cambian para siempre la manera en que vemos el mundo. ¿Tú te imaginas estar en Alemania recién graduado, trabajando con una tecnología que nadie conocía? Y al mismo tiempo presenciar todos los comportamientos después de la caída del muro de Berlín, viendo familias reencontrarse después de décadas. ¿Te imaginas esperar a una secretaria y descubrir que en su lugar llega Andreas, un joven que desafía todos tus prejuicios y que te enseña que lo único que realmente importa es el talento? Pues hoy, en Hackers del Talento, nos acompaña Tomás Elejalde. Él repite, él es el gerente del Metro de Medellín. Es un líder que convirtió la adversidad en propósito, que ayudó a, como dice él mismo, a parir, o con parto de mula, una de las culturas organizacionales más admiradas de América Latina. Una cultura que nos recuerda que no se trata solo de mover trenes, sino de mover corazones, sembrar respeto y cuidar nuestra casa común. Prepárate para una conversación que une historia, diversidad, salud mental, jardinería, liderazgo y futuro. Porque escuchar a Tomás no es solo conocer a un gerente, es descubrir un jardinero de la vida que nos invita a cultivarnos y a volver natural lo que siempre debió ser natural: la dignidad, la equidad y la inclusión. Arranquemos este episodio hablando de ese primer trabajo en Alemania, que no sé si fue por los 80s o por los 90s. Fue por los 90, fue por los lados del año 90 y 91, tal vez, 90-91, y el trabajo se origina en una práctica universitaria. Las prácticas universitarias que se hacen en las universidades alemanas, se tiene un contacto muy estrecho con las empresas, y de allí conocí a en ese entonces un emprendedor, un ingeniero mecánico que había estudiado en Aquisgrán, también en Alemania, y que había hecho un invento y con eso había generado un doctorado. Él se había doctorado en un descubrimiento que hizo con un procesos industriales con ultrasonido. Y ahí me vinculé yo a la empresa de este ingeniero, una empresa muy pequeñita, una empresa que estaba incluso localizada en lo que aquel entonces era muy novedoso, un parque de emprendimiento promovido por el gobierno de ciencia y tecnología, por el gobierno alemán, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, con unos subsidios incluso iniciales. Entonces allí empezó ese trabajo, que realmente fue como el segundo, porque yo había tenido ya otra práctica empresarial más corta, y trabajos pues obviamente en las vacaciones de semestre. Ahí siempre me trataba yo de enganchar en algunas empresas, pero de más corta duración. Eso fue muy interesante, entrar en una empresa alemana, una empresa de emprendimiento, una empresa nueva, ayudar a crear una nueva tecnología, y además intentar implementarla y venderla, hacer los montajes, la promoción de esa nueva tecnología en ferias, exposiciones, viajando por todas las industrias que pudieran tener aplicabilidad para ese tipo de tecnología. ¿Qué era diferente a Colombia? Sí, estar como en el desarrollo de una tecnología de punta a nivel mundial, eso para mí fue muy novedoso, era algo que no existía en ninguna parte del mundo. Repito, era una nueva sensórica en aquel entonces, estoy hablando de hace 30 años, hoy es bastante conocido, pero en aquel entonces no se había todavía empezado a aplicar el ultrasonido para hacer seguimiento de procesos industriales de fabricación metalmecánica, concretamente corte de metales con máquinas herramienta. Eso era totalmente novedoso, entonces era muy interesante, muy bonito estar metido en primera línea en algo que a nivel mundial apenas empezaba a aplicar. Entonces llegaban preguntas de todo el mundo, de la industria japonesa, de la industria norteamericana. En Alemania era algo que se quería empezar a revisar cómo funcionaba. Entonces, estar como en medio de ese desarrollo, y en eso consistió la práctica inicialmente, pero después ya me quedé haciendo los montajes de prueba
y los montajes definitivos, cuando se hacían los ensayos para ver si sí funcionaba la tecnología, pues ya el empresario decidía o no la compra de los equipos y cuando se tomaba la decisión ya iba con un compañero o a veces solo, con herramientas especiales, hacíamos los montajes definitivos y la instrucción y capacitación del personal. Y también algo que yo tenía como responsabilidad era toda la documentación técnica, o sea, hacer los manuales de uso del equipo, o sea, todo el diseño del manual que en aquel entonces se hacía en herramientas informáticas, pero todavía muy incipiente. Y en esto, ¿quién es este personaje? Andreas. ¿Y qué tiene que ver con toda esta historia y todo este episodio? Claro, mira, es que pues, en un ambiente muy masculino, que era una empresa pues, que se dedicaba al desarrollo de soluciones para la metalmecánica. O sea, estamos hablando de que el trabajo era en talleres industriales, talleres donde había grasa, donde había obviamente trabajo pesado porque se movían con grúa maquinarias. Bueno, el tema no era fácil, eventualmente desde el punto de vista que hoy pudiéramos pensar, o que más bien en aquel entonces se pudiera pensar para una mujer. En este ambiente muy masculino y muy masculinizado de la metalmecánica y de los talleres, resulta que el trabajo se intensificó, la empresa empezó a crecer, a prosperar y de un momento a otro necesitamos apoyos administrativos. Entonces yo le pregunté a mi jefe si era posible tener ese apoyo, pues como era de pronto en aquel entonces usual, uno pregunta, bueno, ¿será que podemos tener una secretaria, alguien que nos apoye? Eso era lo que uno hacía en aquel entonces. Eso le tocó mucho a nuestros padres seguramente. Yo también, pues nacido en ese tipo de ambiente, yo pregunté por una secretaria y le pregunté al jefe si era posible. Y llegó este chico, llegó Andreas. Andreas, y nos lo presentaron ahí en la empresa, que como te dije era una empresa pequeña, máximo 10 personas, todos hombres, menos la esposa del dueño que no estaba permanentemente en la oficina, sino que de vez en cuando la veíamos. Llegó Andreas también, un chico gay y abiertamente mostraba su tendencia sexual y no tenía ningún inconveniente en hablar de ello. Y esto entonces empezó a mostrarme la importancia que es de una buena selección de talentos, porque pues Andreas era impecable en su trabajo, una precisión que obviamente de forma estereotípica se la ponemos a los alemanes, en su trabajo secretarial, en su trabajo de asistencia administrativa, tenía que hacer las llamadas telefónicas, las citas, tenía que hacer todos los inventarios, tenía que hacer todo el apoyo a estas 10 personas en facturación, en muchos asuntos administrativos, lo hacía con una perfección impresionante. Además, en el trato era muy amable. Se le notaba perfectamente su tendencia sexual y era muy simpático. Además tenía un humor muy fino y se desempeñaba muy bien en este ambiente con todos nosotros y charlaba sobre su condición también. Cuando te dicen, Tomás, bueno, aquí está la persona que pediste, te presento Andreas, o en español sería Andrés, ¿cuál fue tu impresión? Eso fue hace 30 años, ¿tú qué viste? Dijiste, uy. Hace 35 años yo esperaba una secretaria, llegó Andreas y desde el primer día, desde el primer apoyo que fue necesario asignarle, el desempeño fue tal que definitivamente a mí se me olvidó, en cuestión de segundos se me olvidó que yo había pedido una secretaria. Yo necesitaba realmente alguien que me apoyara y punto. Y eso sucedió y sucedió con creces. Entonces, ahí es donde está la enseñanza y ese cambio de que definitivamente lo importante es eso, es el talento, es el desempeño excepcional, tener obviamente presente la,
los objetivos corporativos, en ese caso, pues porque estoy hablando de obviamente diversidad en el ambiente laboral y además el que el equipo, un equipo que además tenía que sacar adelante una empresa que estaba en un campo de innovación, en un campo de tecnología de punta, en un campo de vanguardia, el tener además ese equipo diverso, incluido Andreas, incluidos diferentes profesiones allí, porque había desde un físico hasta un técnico dentro de esas 10 personas, ese equipo tan diverso, además con un extranjero como yo, que yo no era alemán y estaba trabajando ahí en ese equipo, eso le dio una dinámica tremenda al equipo de trabajo, en donde yo también en ese momento aprendí que la diversidad de todo tipo es fundamental para la innovación y para sacar adelante pues, equipos de trabajo productivos con alto desempeño. Eso fue también muy formativo desde el punto de vista del trabajo en equipo con estas personas, incluido Andreas. ¿Cómo es la llegada al metro de Medellín? Yo llego al metro en el año 94, hacia finales del año 94. El proceso fue muy bonito, pero muy largo, porque yo desde mi estudio, eh, que venía mucho a Colombia, tenía obviamente contacto con la obra del metro y con los ingenieros y con las personas que estaban adelantando la obra del metro, y había expresado al gerente de aquel entonces mi intención de regresar a Colombia y de vincularme al metro. Efectivamente, él me acogió, me propuso que trabajara en el metro porque además necesitaba a alguien que conociera la cultura alemana. Y ahí hubo un proceso de repatriación, o sea, con la Organización Mundial de Migraciones de Naciones Unidas y todo. Y me devolví para Colombia con todo un proceso muy interesante de repatriación que se gestó en el metro en aquel entonces para yo conectarme con el metro. Ahora bien, el tema de la cultura metro ya estaba sobre el tapete, sobre la mesa, ya era algo que se empezaba y se trataba o se empezaba a avanzar en etapas posteriores. De hecho, en el año 88 que estaba yo aún todavía en Alemania, empezó a gestarse la cultura metro. Esto es un proceso muy interesante porque nace como una respuesta de la sociedad, una respuesta del empresariado, de la comunidad, de las personas que estaban afectadas en aquel entonces por la obra y preocupadas por el avance de la obra del Metro de Medellín en un momento en que se había paralizado la obra. Ojo, es que nace de allí. La obra se paraliza por unos problemas de financiamiento. Hacia el año 88 surgen estas inquietudes por parte de la sociedad que se une con la institucionalidad, con la alcaldía, con la gobernación, con todas las instituciones, con la academia también, con la academia de las universidades, arman una fuerza común para recuperar la confianza en la obra del Metro de Medellín y sacarla de nuevo adelante. Esa es la semilla de la cultura metro. Esto lo promociona en aquel entonces muy fuertemente el Banco Industrial Colombiano, hoy Bancolombia, donde pues ellos participan como punta de lanza, pero no solamente ellos. Allí se une, insisto, la academia y la institución pública también en torno a ese objetivo común de región de sacar de nuevo a la obra del Metro de Medellín de ese problema financiero. Eso se logra y además diría, yo resumiría ese momento como un momento efectivamente de nacimiento difícil, un parto complejo. Nosotros aquí en Antioquia decimos los partos de mula, pues las mulas son muy queridas y muy útiles, el parto de mula. Eh, y efectivamente así surge la cultura metro como una respuesta a, bueno, vamos a querer a la obra, vamos a respetar la obra, vamos a recuperar la confianza en el metro, esto nos va a servir muchísimo y tenemos que sacarlo adelante. Así surge. Y eso va evolucionando. La cultura metro ya cuando yo llegué a Colombia, hacia el año 94, ya había evolucionado a un modelo
de modelo educativo y cultural. Este es como el segundo punto, la segunda etapa del crecimiento del modelo de cultura metro. Allí lo que había en aquel momento y donde yo participé también muchísimo fue en toda esa labor formativa, colegios, universidades, todo tipo de instituciones y de organizaciones sociales se invitaban a sesiones formativas, o sea, a enseñarle qué era un metro, cómo se usaba, cómo podía cuidarse también el sistema. Teníamos un vagón escuela en el Palacio de Exposiciones, teníamos una estación escuela, que recuerdo que fue la estación Cisneros, que pedimos que se terminara antes para que allí pudieran ir las personas a conocer los equipos de la estación y la conformación de la estación. Todo este modelo educativo se acompañaba con una lúdica, allí surge el contacto con la cultura como expresión artística y cultural a través de obras de arte, a través de obras de teatro, etcétera, para poder enseñarle a la ciudadanía el uso del metro. Esa es la segunda etapa, pero luego ya, y aquí viene lo más interesante de todo, esto sigue migrando hasta que efectivamente ya se convierte la cultura metro en un modelo de relacionamiento, en donde ya aquí encontramos un soporte filosófico y académico de relación, la cultura como modo de relación en el sentido de relación positiva, con base en criterios y principios de corresponsabilidad, respeto, autoconocimiento, autoestima, porque de ahí parte ese relacionamiento positivo. El relacionamiento positivo primero consigo mismo como persona. Nadie da de lo que no tiene, nadie da de lo que no tiene, o sea, una persona que está en una estación, por ejemplo, atendiendo al público, si no está bien consigo mismo, no presta un excelente servicio. Cultura, entonces, como modo de relación positiva, primero consigo mismo, luego con los demás, y en donde ahí está la semilla para efectivamente vincular la cultura metro con el modelo de diversidad, equidad e inclusión. La relación positiva con el prójimo, con las otras personas, ahí está no solamente el modelo de la diversidad, equidad e inclusión, sino también el modelo de cultura ciudadana, en otro de los vértices de cultura metro, y el tercer vértice, porque son 3 vértices de relación, está enfocado hacia la relación positiva con el entorno, en donde está esa relación con el medio ambiente, con el cuidado del medio ambiente, con, si se quiere, con esta parte de cercanía hacia el factor ecológico, que es cuidar nuestra casa común, cuidar que no exista contaminación, que se utilicen energías limpias, que se además descarbonice las actividades. O sea, ahí está el triángulo virtuoso de la cultura metro, que es relación positiva consigo mismo, relación positiva con los demás y relación positiva con el entorno, con el medio ambiente. Esa es hoy la base de cultura metro, que está íntimamente ligada con los conceptos actuales de diversidad, equidad e inclusión. Tú, líder de recursos humanos, el futuro de tu compañía depende de lo que tu equipo de HR, de talento, pueda lograr en atracción, en desarrollo y en transformación. Y por eso pensamos en ti, porque te tenemos un nuevo programa de formación. Llega la Academia Hackers del Talento LATAM corte número 8. Tenemos las aplicaciones y las inscripciones abiertas para que aprendas de manera exclusiva con CHROs y CEOs de compañías líderes. Ellos no te van a dar teoría. A través de casos reales compartirán cómo lograron que su área dejara de ser de soporte y se convirtiera en la estrategia de negocio con resultados reales. Vas a tener un espacio con líderes que lo primero que harán será trabajar en ti, en tu mindset y en tu liderazgo. Porque antes de transformar una organización, tienes que hackearte a ti mismo. Luego serás desafiado a pensar distinto, a ampliar tu visión estratégica de negocio, de influencia, de impacto, de transformación, de uso de tecnología. Son 24 sesiones en vivo, prácticas intensas, donde aprenderás a usar la data, la IA, la humanización como tus armas de liderazgo. Saldrás con proyectos listos para generar impacto inmediato en tu rol, en tu equipo, en tu empresa. Aquí no vienes a escuchar, vienes a liderar el cambio. Y no estarás solo.
Cada cohorte son 30 personas. Y luego cuando te gradúas, haces parte del alumni, más de 300 líderes que están en 10 países en América Latina, una comunidad poderosa que comparte, colabora, abre puertas. Y te cuento que el 20% de nuestro alumni ya está en posiciones de liderazgo. ¿Te imaginas lo que puede significar para ti? Así que las aplicaciones están abiertas en la Academia Hackers del Talento Latam Corte 8. Pero los cupos son limitados. Entra a hackersdeltalento.com, da el paso, aplica. Busca también el botón que sale en YouTube o en la descripción del episodio también está el enlace. Únete a nosotros, lidera y transforma para mostrarle al mundo que recursos humanos es el área de la mayor transformación y la mayor relevancia en una compañía. Cuéntame tú cómo trabajas el amor propio. Tú tienes esa autoestima, ese autoconocimiento, ¿qué haces? Pues porque yo me imagino que muchos de los focos deben estar ahí, ¿no? Y ahí uno se pregunta, ¿me toca dar ejemplo? O no sé, ¿cómo es esa parte? Vamos a hacerlo sencillo, no nos compliquemos mucho. Amor propio es, por ejemplo, ir al médico. Eso es amor propio, es cuidarse. Hay que ir al médico, hay que mirar que uno esté bien físicamente, hacer ejercicio. Yo efectivamente no soy un gran deportista, pero sí intento caminar todos los días. Leer y cultivarse, leer, estudiar. La inquietud del niño no se le puede quitar a una persona nunca. Esa curiosidad del infante, la curiosidad que nos lleva a conocer y a aprender, esa la mantengo viva. Yo soy muy curioso, todo lo pregunto, todo lo averiguo, todo quiero encontrar en el fondo cómo se relaciona, cuál es la motivación, cómo funcionan las cosas, no solamente las cosas, sino cómo funcionan las relaciones, cómo operan de alguna manera las relaciones entre las personas, entre las diferentes, y también obviamente conocer un poco más de otros campos del conocimiento, del aprendizaje, no solamente quedarse en lo que uno conoció dentro de su formación básica, sino ir más allá. No quiero de pronto entrar en más detalles, pero básicamente eso sería de forma general la manera como yo lo definiría como cultivarse, o sea, hay que cultivarse es cuidarse, uno tiene que abonar, tiene que regar, tiene que sembrar, que a propósito es algo que hago con mucho gusto, muy aficionado al jardín. Estoy viendo ese ejemplo del jardinero, de cuidar, de regar, de cortar las matas. ¿Cómo es tu rol de jardinero en el MET? Con ese tema de sembrar qué cosa en los equipos, cómo se trabaja el amor propio. ¿Cómo es eso en el día a día? ¿Cómo se vive? ¿Cómo se desmenuza? Porque si alguien pone, digamos, una cámara y dice, bueno, yo quiero ver a Tomás lo que está haciendo ahí, ¿qué pasa? Fácil, como lo acabo de mencionar, preguntando mucho, preguntando el por qué, no solamente para entender, sino para que el otro, eso lo hago yo de manera deliberada, para que el otro también reflexione, para que pueda avanzar en las soluciones. Entonces, hay un acompañamiento en torno a la pregunta constante, a la inquietud constante, a la curiosidad constante, que subyace un poquito también una mentalidad de mejoramiento continuo. La cultura alemana y la cultura japonesa se parecen en algo, se parecen mucho, precisamente en temas de disciplina, mejoramiento continuo. A uno se le pegan esas cosas, definitivamente. Yo después de haber estado 13 años en Alemania, algo se me pudo haber pegado. No son solo 13 años, sino que es que desde muy pequeñito, desde los 3 años, que fue la primera vez que fui yo a Alemania con mi padre, esto no lo había contado, mi padre trabajó en una empresa alemana y estuvimos, mi padre, mi mamá y yo, alrededor de año y medio, casi 2 años en Alemania cuando yo estaba muy pequeñito. Y desde ahí la vinculación con Alemania en la familia fue muy fuerte hasta que yo definitivamente ya terminé estudiando allí. Eh, eso se pega, o sea, esa disciplina se convierte también en una disciplina para preguntar, para la curiosidad. Entonces yo con los equipos soy de esa manera, soy así, pregunto mucho,
consulto mucho, siempre trato de poner a reflexionar a los otros, incluso pregunto cosas de las cuales creo saber la respuesta y lo que quiero es confirmarla y poner al otro también en la posición de reflexionar y de mirar a ver hasta dónde tiene también el conocimiento o tiene también esa inquietud de resolver los temas. El liderazgo que yo aplico es más un liderazgo de apoyar, de estar soportando las decisiones del equipo, no de decidir y de cascadear hacia abajo instrucciones y decisiones, sino de construir conjuntamente, apoyando. O sea, yo poco me siento en el escritorio, eso sí lo debo decir. Yo muy rara vez estoy sentado en la oficina. Yo creo que más del 90-95% de mi tiempo está por fuera de la oficina, caminando en reuniones por fuera de la oficina, y esa es la manera como uno se entera de las cosas y puede realmente apoyar al equipo, porque para eso estamos, para apoyar al equipo y sacar. Los que tienen que hacer las cosas son ellos, no el gerente. El gerente no ejecuta, digamos, directamente, sino que lo que hace es apoyar. En esa transición de método alemán, joven ingeniero, al líder de hoy de la compañía del metro, ¿qué ha cambiado en tu estilo de liderazgo? ¿Qué has dejado de hacer y qué has incorporado? No, definitivamente hay algo que ha cambiado y uno con la experiencia, con el tiempo, con la evolución, con los años, digámoslo también de esa manera, se vuelve un poco más calmado, más reflexivo, más tranquilo. Yo creo que hace muchos años yo era mucho más impaciente, mucho más reactivo, era mucho más, eh, digamos, más impositivo también. Y ahora, pues yo creo que lo que ha cambiado en el fondo, con todo eso que acabo de comentar, ha sido que ha crecido muchísimo más la empatía. Yo lo definiría de esa manera. O sea, la empatía ha evolucionado y se ha generado más empatía en la forma mía propia de relacionarme con los demás. Yo siempre, en todos los casos trato de ponerme en los zapatos del otro. Siempre trato de entender qué es lo que está pensando el otro, qué es lo que está queriendo el otro, para poder avanzar en la relación. El sector transporte, podría uno decir, que es una industria que por probabilidad o por estadística está asociado más a hombres que a mujeres. Cuando tú estás en el metro, Tomás, ¿cómo se va trabajando esa inclusión, esa diversidad, esa equidad de género en ese sector? Mira, hay algo de lo que yo quiero comentar y compartir, es algo que yo profundamente he sentido desde hace 30 años que estoy trabajando en la organización, en el metro, y es que, pues, primero, hay algo fundamental, y es que el servicio de transporte es para todos. En un vagón del metro viaja todo tipo de personas. O sea, la diversidad es absoluta. Allí hay todo tipo de personas en cualquier momento del día, en cualquier momento de nuestras operaciones. O sea, si hay un sistema que es diverso e inclusivo, es un sistema de transporte. Allí están efectivamente hombres, mujeres, diversas orientaciones de pensamiento, razas, estratos sociales, de todo tipo de personas. Y eso desde el principio siempre ha sido así, incluso desde lo que yo mencionaba de el nacimiento de la cultura metro, incluyó esto, incluyó obviamente la relación la conciencia absoluta de que el sistema de transporte era para todos, para todos. Y eso se transmite hacia el trabajo del día a día desde ese primer instante en la organización. Entonces, de alguna manera, surge de ahí algo que aprendí y se comentó pues al principio en mis estudios, en mi primer empleo. Ahí no lo había mencionado, pero surge algo muy importante para mí y que lo identifiqué en la empresa, es la naturalidad
con la que se vive la diversidad. O sea, es totalmente natural el que haya mujeres ejerciendo trabajos de fuerza o que haya mujeres en áreas de la organización en donde tradicionalmente hay hombres, como por ejemplo ingenierías eléctricas, ingenierías mecánicas, ingenierías civiles, tecnologías, el trabajo de taller, los trabajos de laboratorio, etcétera. Siempre, desde hace 30 años, ha sido natural encontrar en esos espacios mujeres. Desde los procesos de selección en los cuales yo participé hace 30 años para seleccionar en aquel momento chicos y chicas que estaban saliendo de los institutos tecnológicos de aquel entonces, del SENA, etcétera, que necesitamos hacer un reclutamiento de alrededor de unas, creo que eran más o menos unas 350 personas de varios niveles. Nosotros era tan grande la necesidad y tan natural eventualmente también. De esto nunca se habló, o sea, no se habló nunca de que había alguna restricción para las mujeres, eso quiero decir, ni nunca hubo restricciones en los procesos de selección hace 30 años y nunca hubo diferenciaciones salariales, por ejemplo, tampoco. Yo desde el primer día que entré al metro, entré a trabajar con, creo que eran un equipo de más o menos unos 10, bueno, digamos unos 15 ingenieros aproximadamente en diferentes estados. Digo ingenieros de forma general, porque había ingenieros e ingenieras. Y de esas 15 personas que estábamos allí trabajando, yo creo que tal vez eran más, había un equipo importante de mujeres. Eran no menos de, creo que alrededor de unas 8, 7, 8 ingenieras desde hace 30 años trabajando codo a codo con los ingenieros y nadie preguntaba ni nadie hacía ningún tipo de diferenciación. ¿Qué es lo que quiero subrayar con esto? Es que es importante la naturalidad. Lo que aprendí yo en alemán es que es natural la relación dentro de los ámbitos de la diversidad. Ese es el estado ideal, naturalidad total. Que no haya ningún tipo de discriminación, sino que sea un proceso totalmente fluido, totalmente natural, insisto con la palabra. Y eso lo he vivido desde hace 30 años en la organización. Nunca ha habido ningún tipo de restricción y eso es muy, muy acorde con los principios y valores de la cultura metro. Y nace obviamente de ese entendimiento profundo de que un sistema de transporte es, por esencia, una gran expresión de diversidad e inclusión. Tomás, si tú fueras a salir del metro y te contratan en una compañía, yo qué sé, consumo masivo, retail, ¿cómo sería tu estrategia para desarrollar esa cultura basado en lo que ya tuviste en metro? ¿Cuáles serían esos decálogos, esas estrategias? ¿Cómo harías de la cultura una ventaja competitiva? Pues mira, lo primero es que la cultura es el ADN de una organización. Y repitiendo a los famosos filósofos que lo han dicho en varias oportunidades, no sé quiénes son, ni recuerdo los nombres, pero la cultura se come a la estrategia en el desayuno. La cultura lo es todo. La cultura definitivamente marca la forma como se van a acometer las tareas para lograr el resultado, definitivamente. Entonces, pues, primero, entender que la definición de cultura es universal, o sea, la definición de cultura no es la definición de cultura metro solamente, sino que desde el punto de vista filosófico, cultura es relación. Y relación y modo de relación, más que relación, o sea, la forma de relacionarse, la forma no es única, sino que cada persona tiene su forma, tiene su modo. Eso es el primer punto y yo creo que por eso es que es tan importante el principio del respeto, lo que tú acabas de mencionar. O sea, cada uno tiene que poderse sentir seguro siendo quien es y eso hay que respetarlo. Eh, Obviamente que, y ahí es donde empieza la dificultad, pues el respeto implica respetar límites, o sea, llegar hasta un límite y hay cosas que no se pueden permitir, hay límites que no se pueden sobrepasar. Entonces yo creo que de ahí partiría sobre todo
esa relación esa manera de relacionarnos. Primero que todo el respeto, eso sí no es negociable. Y algo muy importante que el respeto tiene que empezar por uno mismo. El respeto tiene que empezar por uno mismo. Entonces, tu pregunta de ahorita, el amor propio, cultura y modo de relación es positiva, la cultura y el modo de relación son positivos si parten del amor, en general del amor y empezando por el amor propio. Entonces, lo primero es exigirle a las personas que se respeten a sí mismas, que no se hagan daño desde el punto de vista físico, desde el punto de vista psicológico. Una persona que permanentemente está teniendo pensamientos negativos necesita ayuda para que transforme esa relación consigo mismo. Una persona con pensamientos negativos permanentes difícilmente puede dar amor y puede dar a través del amor buena relación con los demás y buena relación con el entorno y los resultados no se ven. Entonces, amor propio, el respeto primero, y el respeto incluye muy, muy importante el respeto por sí mismo y el amor propio. ¿Cuál crees tú que es la mayor excusa que tenemos los hombres para no meternos en estos temas de diversidad, de equidad y de inclusión? Yo creo que somos muy cobardes. Yo creo que no nos da miedo enfrentar un tema que tiene tanto fondo, y la cobardía yo creo que es precisamente por eso, porque lleva a autocuestionarse, a estar incómodo, a salir de la zona de confort. Yo creo que de pronto ese puede ser un factor al que le huimos y no nos tocan esos temas o no queremos tocar esos temas para no sentirnos incómodos ya, bueno, en el mejor de los casos para no incomodar a otra persona. ¿Tú sientes que hay conversaciones pendientes en Medellín que aún no se atreven a tener sobre inclusión y equidad? Cada vez menos, pero es que mira que nuestra sociedad en general y muy la paisa, la sociedad paisa, y eso ha sido así en muchos años, machista, muy centrada y eso es en general, en Latinoamérica, en las culturas hispanas, muy arraigado el machismo, y yo creo que todavía falta muchísimo en torno al tema. Ya obviamente empieza uno a ver una tendencia diferente, empiezan a ver mujeres que lideran países, ¿cierto? Eso es lo primero. Ya cuando empieza uno a ver presidentas o presidentes mujeres, como uno lo quiera expresar, porque muchos dicen que presidente es una palabra neutral porque termina en E, como estudiante, pero cuando empieza a haber ya liderazgo al más alto nivel ejercido por mujeres, yo creo que ya eso empieza a mostrar una tendencia distinta. Por ejemplo, pues, independiente de las tendencias políticas, y no me refiero a eso, ni me voy a meter a eso. Es un tema muy delicado, no lo voy a tocar, pero el hecho, por ejemplo, de que México esté liderado por una mujer, una cultura tan machista como la mexicana, liderado por una mujer, eso tiene que mostrar un cambio hacia el futuro. No sé si ya lo está mostrando en este momento, pero tiene que mostrarlo en el futuro, y eso genera una serie de conversaciones en torno al tema. Y ojalá que las conversaciones sean en su medida para tender hacia lo natural, porque es que, como tú lo acabas de mencionar, en una cultura donde ya el tema de diversidad es algo natural, ya no se habla del tema. O sea, ahora tenemos que hablar del tema porque tenemos errores por corregir desde la historia, y tenemos que hablar sobre las cuotas, por ejemplo, y existe una ley de cuotas porque se quieren corregir errores históricos, se quieren corregir lo más rápido posible, pero lo ideal es que no tuviéramos cuotas y es que no habláramos de este tema. Este tema no debería ser tema de conversación. Si hoy estamos hablando sobre el tema es porque tenemos problemas presentes y tenemos que hacer que algo cambie. Entonces sí, hay conversaciones pendientes y por eso es que aparecen
Por eso es que aparecen las políticas de diversidad, equidad e inclusión, que no deberían ser necesarias, pero aparecen porque tenemos que solucionar problemas que son reales, que son reales. Las mujeres y otros grupos poblacionales, no solamente las mujeres, han sido excluidos, han sido puestos a un lado durante muchos siglos en nuestra historia de la humanidad. Y eso no está bien, eso no está bien. Y voy a decir algo interesante en ese sentido. Es, mira, el que la diversidad, la equidad y la inclusión se conviertan en algo natural, esa es la meta, obviamente la meta, pero no solamente por algo romántico, no solamente porque seamos mejores seres humanos y porque queramos no solamente ser justos a nivel social. También se puede dar de otra forma, mucho más práctica, menos romántica, mucho más dura, si se quiere, desde el punto de vista empresarial y económico. Está comprobado y confirmado que los equipos diversos son mucho más productivos. Entonces hay una doble razón por la cual deberíamos tender hacia la naturalidad de la diversidad, equidad e inclusión, y la inclusión sobre todo en todos los grupos poblacionales a todos los niveles en la sociedad, empezando por la inclusión en el ámbito laboral. Es primero por la equidad y la justicia social y por el lado romántico que tiene que motivarnos a que todos seamos iguales, pero hay otra forma de verlo que complementa, y es que además hacerlo así hace a las empresas más productivas. ¿Tú te imaginas los resultados que salen de una discusión de una mesa de 6 ingenieros, todos con 35 años, todos ingenieros mecánicos, todos estudiaron en la misma universidad, todos heterosexuales? ¿Qué resultado de una discusión sobre un problema va a salir de ahí? Es hasta previsible. Si esa misma discusión sobre un mismo problema, un mismo reto, lo da un equipo heterogéneo, no homogéneo, sino heterogéneo, en donde hay diversas creencias, diversas profesiones, hay una mucho más grande y mucho más productiva discusión, y obviamente se logran resultados más sobresalientes y se genera mayor innovación. La diversidad en los equipos de trabajo a nivel corporativo es fundamental para eso, para generar innovación. En el metro, además, nosotros ponemos un signo de igual, innovación igual a supervivencia. Si no hay innovación, se acaba la empresa. Así de sencillo. Yo recuerdo, Tomás, que cuando nosotros hablamos, estabas iniciando una iniciativa que es fascinante, que me encanta y que hace unos meses tuve la oportunidad de vivir y estar ahí presente con los graduados de la Academia de Hackers del Talento. Y es eso que llaman ustedes con un nombre fascinante, que son los famosos escuchaderos. Cuéntanos esa historia rápidamente, qué resultados ha generado, cómo es ese tema de autoconocimiento, pero también de amor por los ciudadanos, por las familias, que comienzan a trascender. Claro, y parte del vértice más importante de Cultura Metro, que es relación positiva consigo mismo. Y ahí, sobre todo post pandemia, que ha habido, pues, digamos, un crecimiento exponencial de los problemas de salud mental, que precisamente atentan contra esa relación positiva consigo mismo, y donde tiene que haber ayuda para las personas. Creamos una estrategia de precisamente ofrecerle a las personas de forma lo más masiva posible un espacio en el que pudieran tener un primer contacto con profesionales de la salud mental. Los escuchaderos son unos espacios en donde permitimos que las personas se acerquen para que sean escuchadas. Escuchadas no por cualquiera, sino escuchadas por un psicólogo o una psiquiatra o un trabajador social con experiencia. En esto se vinculan las secretarías de salud y secretarías de relación social de todas las alcaldías de la zona de influencia del metro. Y además ya es una estrategia que ha salido del metro y
está funcionando en otros lugares de la ciudad, en otros sitios. Y es eso, es brindarle a las personas esa posibilidad de que si no me siento bien, si tengo eventualmente como una inquietud y estoy teniendo, llamémoslo de forma general, malos pensamientos, porque esto, debo decirlo, también se relaciona con una estrategia de prevención del suicidio, que es algo que afecta tanto ahora post pandemia, sobre todo un poco más a nuestra sociedad, y que en los sistemas de transporte es algo que sucede con relativa frecuencia. Si tengo un pensamiento negativo, poder encontrar un espacio en donde sin ninguna cita, sin ningún costo, de una manera totalmente reservada y anónima, si se quiere, si la persona así lo quiere, se puede tener un primer contacto y una primera orientación con un profesional de la salud mental. Esos son los escuchaderos y ha sido una estrategia espectacular. En un año puede haber un poco menos de 10.000 atenciones en los escuchaderos. Los hubo en algún momento, ahora tenemos un poco más amplia la estrategia en otros sitios de la ciudad. En el sistema metro tenemos alrededor de unos 6 escuchaderos. Hoy nada más se inauguró uno en la estación Envigado. Un mensaje para cerrar el episodio. Mensajes, hay muchos, pero uno importante sería que nos pongamos como meta, como objetivo común, el que ojalá no tuviéramos que hablar de diversidad, equidad e inclusión. Ojalá que la diversidad, la equidad e inclusión se convierta en algo natural. Lo tenemos que hacer hoy tenemos que hablar del tema porque hay conversaciones pendientes y tenemos que solucionar rápidamente inequidades e injusticias de nuestro pasado como humanidad. Aquí les dejo mis 5 hacks. 1. Atrévete a jugar en la primera línea de la innovación. Lánzate a proyectos donde aún no existe el mapa, como Tomás cuando trabajó en tecnologías ultrasónicas que el mundo apenas descubría. 2. Haz de la diversidad un hábito natural. No la conviertas en campaña, intégrala al día a día hasta que deje de ser tema y sea simplemente normalidad. 3. Respetemos los límites innegociables de cada uno. El respeto comienza con nosotros mismos y desde ahí se expande a los demás y al entorno. 4. Acepta que la cobardía es el enemigo. Muchos hombres evitan hablar de equidad por miedo a incomodarse. Atrévete a incomodarte, así como lo estoy haciendo yo en estos episodios. Y 5. ¿Por qué no creamos mayores espacios de escucha radical? Los escuchaderos del metro son prueba de que dar un lugar seguro para hablar genera confianza y, lo más importante, salva vidas. Hasta un siguiente episodio. Sigamos hackeando el talento y espero que ya te hayas suscrito a nuestro canal de YouTube o de Spotify. Un abrazo.